Bueno, hermanos, el día de hoy, que ya tenemos más audiencia, el huracán está lejos, Blanca fue a regar algunos pastos en otras latitudes. Vamos a continuar viendo en Lucas. Les pido que abran su palabra en Lucas 16. Lo que vamos a hablar hoy es la enseñanza de hoy se centra en un pasaje interesantísimo, un pasaje característico de Lucas, pero un pasaje que habla de cosas que nosotros no conocemos y que hoy en día está levantando las cejas de medio mundo, ya que el Papa ha dicho que ni infierno hay, y que no hay Adán y Eva, y que todas estas cosas que están en Facebook, en las noticias, en todos lados, y que a muchos católicos les está pues levantando cuando menos la ceja. Vamos a ver, hablaremos de eso un poco, ya que aquí va a estar implícito, y de hecho va a haber muchas cosas más que aquí están implícitas en lo que vamos a tocar el día de hoy. Este día estamos analizando un relato que hay que poner atención, ya que debemos recordar el contexto en que está dado en este capítulo que hemos estado viendo, ya que el tema es el dinero y la mayordomía. Eso es lo que hemos venido dándole seguimiento. Como se acuerdan ustedes, la audiencia del Señor pues era fariseos avaros, problemas con dinero. Entonces aquí el Señor va a tener una intervención radical. Vamos a leer el texto para que ustedes estén dentro de la plática y dentro de la actitud reflexiva y preguntona que les voy a poner por ahí enfrente. Dice Lucas 16, 19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Empieza a imaginar un poco la escena. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, está hablando el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima hay una profundidad, una gran depresión en el suelo. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es palabra de Dios, interesantísima, sin duda. Aquí hay muchas cosas que necesitamos reflexionar en ellas. Lo primero que me gustaría preguntarles, o su opinión, es: ¿les parece que es un relato o es una parábola?
o una reedición de una historia que, como dicen los expertos, ya circulaba esto entre los judíos. El padre Abraham era absolutamente súper conocido por todos. De hecho, a él nombraban para protección el seno de Abraham, ya que los hombres nomás tienen bíceps. Es una figura ilustrativa de un lugar en el cual la fe se encuentra con el patriarca de la fe, Abraham. Entonces, la respuesta es que se ajusta a ambas, un relato, una parábola. A estas definiciones que sabemos de ellas, ahora oímos que los judíos argumentaban, y tal vez lo siguen haciendo los judíos, argumentando lo mismo, que ellos son hijos de Abraham. Aquí encontramos que Abraham es mencionado 7 veces en lo que leímos. Y en este relato, de alguna manera, personifica la voz de Dios. Los judíos seguían con su mismo tema de autojustificarse. Ahora, porque eran hijos de Abraham, pues tiene sus derechos ser hijo de Abraham, ¿no? Ya que Dios había puesto bien en claro la manera como Él ve las cosas. Él dijo: producid pues, si se acuerdan, frutos de arrepentimiento, y no comiencen ustedes a decirse dentro de ustedes mismos: Abraham tenemos por padre. Eso ya les había dicho Jesús, así literalmente. Porque os digo que Dios puede levantar de estas piedras a sus hijos si esto fuera necesario. Así que en lo que leíamos del texto, no vemos por ningún lado el nombre del rico. El rico es anónimo. Pues tal vez sea una señal de desaprobación de lo que hacía, y da lugar a que muchos sucesores más de este rico tomen este asiento. Y Jesús usa el nombre de Lázaro para el pobre, como ahora a lo mejor podíamos decir Juan, pero Lázaro era muy común en ese tiempo. Resulta que esa palabra de Lázaro significa Dios ha ayudado. Eso quiere decir el nombre de Lázaro. Y sí que Dios ha ayudado en el nombre de Lázaro. Así que este Lázaro en el relato, como vemos, no tiene mucho de qué hablar. Se muestra calladito, creo que se ve más bonito, ya que pues, no vemos que dice nada, y no tiene que hacerlo realmente, porque al que vemos que hable es el Padre que habla por él. Lázaro es el símbolo de los pecadores con los que Jesús comía y por lo cual era duramente criticado. Como esta audiencia que decíamos de Jesús era compuesta primeramente de fariseos avaros, que se resistieron a creer en Jesús como el Mesías, encontramos aquí un mensaje de advertencia a estos mayordomos injustos, que Dios quiere que oigan que hay consecuencias infames para los necesitados si ellos se comportan así. Aquí vemos que los ricos y los ricos religiosos que actúan con avaricia cavan un abismo, por así decirlo, que los separa de la vida. Es de mencionarse que Jesús menciona 4 veces a Lázaro, y hasta el versículo 25 de lo que leíamos en el texto lo hace de una manera, pero a partir de allí lo hace indirectamente, como diciendo alguno de entre los muertos.
como reorientando la mente de los fariseos a otro resucitado. Pueden ustedes pensar en el otro Lázaro o hasta en el mismo Jesús. Los fariseos tenían que aprender que no era verdad aquello que Dios enriquece a los que ama. Obviamente las iglesias de prosperidad ante esto del día de hoy, pues las vemos que están en un error completo. Y que los pobres que vivan su realidad, porque esa es consecuencia de su pecado. Así es como lo veían antes, en el tiempo que Jesús estaba hablando. No tiene que ver con un tratamiento de la vida después de la muerte, porque esa manera de verlo no se ajusta al contexto del pasaje, lo que aquí estamos leyendo. Por tanto, no podemos decir que es una radiografía del infierno lo que estamos leyendo. O sea, no nos dibujaron aquí el infierno. Ni un análisis de la mente, de las emociones de los condenados. Ya ven que aquí habla uno de los condenados, expresando ciertas emociones. Aunque a pesar de esto, se puede concluir algunas pistas de esa dimensión desconocida que todavía no hemos pasado por allá y espero no pasemos por ahí nunca. Decíamos la muerte. Jesús habló de la realidad de la injusticia en el texto que leíamos. Un rico que se daba fiestas todos los días, ¿no? Se festinaba, se vestía de toda su parafernalia, todas sus mejores ropas, y todos los días se hacían banquetes espléndidos. Y al mismo tiempo nos los contrastan con un mendigo, no un mendigo, un mendigo de nombre Lázaro, y debo decir que ya en capítulos anteriores Dios había dicho cómo había que comportarse con la gente pobre. Sin embargo, se veía que no hacían mucho caso de lo que se decía antes ni lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Así que Lázaro estaba echado, sentado, pero no al lado de la mesa, estaba en la puerta. Es una figura de decir que estaba abajo de la mesa. El rico no iba a estar comiendo tan a gusto si estaba el mendigo ahí al lado viendo a ver que se caía de la mesa, las migajas, dice, no. Junto a la puerta de aquel rico, porque pues ahí estaban los perros también que llegaban a lamerle las heridas, tampoco los perros iban a estar dentro en la casa. Los perros, para que ustedes recuerden, eran considerados inmundos para los judíos, así que no los dejaban entrar, menos a la hora de comer, o a cierto lugar nada más. Y deseando calmar el hambre, Lázaro, con los restos del pan que cae de la mesa, leíamos. Algunos dicen migajas, como decir de las migajas. Pero en realidad eran grandes trozos de pan, porque no había servilletas, no había Kleenex. Entonces los trozos de pan los usaban para limpiarse la boca, las manos, y los tiraban de los restos de comida. Y eso es lo que se comía Lázaro, porque no se podía llenar de migajitas, pero sí de buenos trozos de pan. Entonces había el que quería estar comiendo con su boquita muy limpia, pues a menudo agarraba pan y lo desechaba, ¿no? Entonces vemos que está medio grotesco el asunto, pero así está la cosa. Así que Lázaro estaba comiendo basura, desecho de los fariseos. La condición de Lázaro era tal, leíamos y decíamos, que aún los perros le lamían las heridas, lamían sus llagas, porque tenía llagas. O sea que su método de sanitario, de higiene, era muy pobre. Si pensamos en esto, el que le llegara un perro a mostrarle su lástima y a lamerle, ¿le sería un alivio a Lázaro? Pues no.
Al contrario, un tormento físico y espiritual, porque aparte de todo, decíamos los perros son animales inmundos, él también sabía de eso, y la salida de los perros seguro provocaba al pobre Lázaro una multitud de infecciones. Ya que se prevé es un caso de ausencia completa de higiene, la condición es muy dura, la de Lázaro. Así que Lázaro era también inmundo e impuro. Jesús lleva este relato Jesús lo lleva al extremo para despertar el realismo de la injusticia que provoca la avaricia, la actitud de vida que tenían los fariseos. Jesús quería que lo entendieran. Así que todos los marginados en Lucas, hasta aquí, decíamos, han sido anónimos. Ahora tienen un nombre, un destino con gloria, y su nombre es Lázaro. Dios ha ayudado. Gracias a Dios que Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. Pero Lázaro era justo no por ser pobre, sino porque dependía